Desde el primer latido que escucharon en sus vidas, sabían que había algo más allá de la simple herencia de un apellido, un pacto inédito, cargado de memoria y de futuro, que los 5 hijos reconocidos de Diego Armando Maradona firmaron 5 años después de su muerte, sellando, quizás por primera vez, un vínculo que trasciende disputas, silencios y heridas. 5 vidas que crecieron a la sombra de un ídolo y en la exacta luz de su ausencia, 5 nombres que hasta hace poco vivían mundos paralelos y que ahora se encuentran unidos para escribir una nueva página en la historia de una leyenda. Dalma, Gianniná, Diego Jr., Hanna y Diego Fernando, cada uno distinto, cada uno con su propia carga, cada uno con su identidad forjada entre la admiración hacia el hombre que fue su padre y la ambivalencia de su legado. Dalma Nerea, la mayor de las hermanas, nacida poco después de la consagración de Maradona en México 86, creció en Argentina, bajo los flashes, con el apellido que le dio al mundo uno de los mayores mitos del fútbol. Perfil más 390.000, con más 3 Telecinco más 3 Gianniná Dinora, 3 años menor, exploró el mundo de la moda, los negocios, la maternidad prematura y a la vez cargó con la herencia tanto del talento como de la controversia. El tiempo más 2 Unidiversidad más 2 Diego Armando Maradona Jr., nacido en Italia, fruto de una relación en Nápoles con la italiana Cristiana Sinagra, pasó años reclamando un lugar que solo fue reconocido por su padre en 2016. El tiempo más 1 Hanna, nacida en 1995, hija de Valeria Sabalain, fue reconocida tardíamente, y esas demoras anidan los silencios familiares y los ecos legales que durante años la separaron de su identidad. 90.000 con más 1 y Diego Fernando, el más joven, nacido en 2013 de la unión con Verónica Ojeda, convive con la paradoja de llevar el legado del padre y al mismo tiempo haberlo vivido poco más que como una presencia distante y luego un recuerdo imborrable. Telecinco más 1. El viaje de estos 5 humanos comenzó en diferentes estaciones, con distintos mapas. Y aunque compartían linaje, no compartían una ruta clara. En vida de Maradona existieron encuentros, desencuentros, reconocimientos tardíos, silencios y escándalos públicos. El astro, autor de goles memorables, también protagonizó una vida extradeportiva llena de turbulencias. Y en su familia, esa complejidad se reflejaba con una claridad punzante. El afecto entre padre e hijos convivía con el conflicto, la distancia emocional con la presencia mediática, la admiración con la crítica. Las hijas mayores, Dalma y Gianniná, crecieron acompañadas de su padre en distintos momentos, respaldadas por su madre, Claudia Villafañe. Deutsche Welle más 1. Mientras tanto, Diego Jr. luchaba por un reconocimiento que se dilataba, cargado de decepción, esperanza y al fin la aceptación. Hanna veía pasar los años sin el vínculo pleno con ese padre que era icono mundial, pero cuyas ausencias le dolían de otro modo. Y Diego Fernando, apenas un niño, hereda una historia ya llena de capítulos. Este mosaico familiar no era una postal de unidad, era más bien una pintura cargada de grietas y fisuras visibles. Y sin embargo, 5 años después de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, algo cambió. Estas 5 vidas decidieron dar un paso emblemático, firmar un pacto, reconocer no solo su vínculo sanguíneo sino su responsabilidad compartida hacia su padre, hacia la herencia intangible del mito y hacia los valores que, pese a todo, él vivió y dejó. En ese pacto resonó lo que fue su infancia, lo que esperaron de él, lo que él esperó de ellos, y lo que Alberto, Tota, Claudia y muchas otras figuras secundarias parciales fueron en las sombras. Lo firmaron con la certeza de que la ternura, la memoria y la solidaridad podían superar las diferencias del pasado. Ese pacto nace del reconocimiento mutuo, no solo reconocerse como hermanos unidos por un padre, sino reconocerse como custodios del legado humano y simbólico de Maradona. No es solo una cuestión de herencia patrimonial, aunque no se puede soslayar que la fortuna del jugador y los derechos sobre su imagen han sido motivo de disputa. Telecinco más 1 es más importante aún lo que hay detrás de esos papeles, la herencia de un dolor compartido, de una pérdida que marcó para siempre. Maradona no solo fue ídolo, fue padre, fue mito, fue ausente y presente. Y estos 5 hijos ahora deciden que la ausencia física ha terminado, han transformado ese vacío en una fuerza colectiva. Quizás, cuando firmaron, lo sabían, nada podrá devolverles aquellas tardes de abrazos imposibles,
aquellas conversaciones que nunca tuvieron, aquellas preguntas que quedaron sin respuesta. Pero también sabían que aún queda mucho por escribir, mucho por sanar y mucho por unir. Porque el pacto se convierte en una promesa de acompañamiento, entre hermanos que quizá no se conocieron tan bien, pero que comparten la sangre y la historia del hombre que cambió el fútbol. Comparten el apellido, pero sobre todo comparten el sentimiento. Y esa promesa es la de construir desde ahora un frente común, un frente que hable de recuerdos con respeto, de diferencias con empatía, de herida con ternura. En los próximos capítulos de esta saga, cada uno deberá asumir su lugar. Dalma, con la intensidad que la caracteriza, probablemente asuma un rol de mediadora, la hija mayor que miró, que comentó, que enfrentó. Hia-Ninna, con su perfil más disruptivo, puede traer la chispa de renovación y modernidad, y al mismo tiempo la reflexión sobre lo que significa ser hija de. Diego Jr., con su trayectoria distinta, hija de la diáspora italiana, con otro idioma, otra identidad, representa el puente internacional del clan. Hannah, la que tardó en obtener el reconocimiento, se perfila como símbolo de resiliencia, de quien reclamó su lugar y lo alcanzó. Y Diego Fernando, el menor de todos, arranca desde una página más en blanco, con la posibilidad de que este pacto le dé estabilidad, pertenencia y un camino menos tormentoso que el de sus hermanos mayores. Juntos, pueden redefinir lo que significa hijo de Maradona para futuras generaciones, no solo una vara alta de talento, sino una lección de unidad, de memoria, de humanidad. Es probable que este pacto incluya ciertos elementos clave: la preservación del apellido, la defensa del legado deportivo y humano, la protección de la imagen pública y, sobre todo, la construcción de un relato conjunto que trascienda lo escandaloso y lo mediático. En un mundo donde los hijos de Maradona han sido noticia por reclamos de filiación, por disputas de herencia, por silencios y revelaciones, este pacto funciona como una hoja nueva, limpia y potente. Y es significativo que lo hayan decidido justamente 5 años después de su muerte. Ese lapso no es azaroso. 5 años de duelo, de ajustes, de conflictos latentes, de cicatrices que aún sangran, pero también de tiempo suficiente para empezar a sanar. El número 5 parece señal de cierre y de apertura. El hecho de que los 5 hijos reconocidos adhieran a este acuerdo indica que han mirado hacia atrás, aceptado lo que fue, y están dispuestos a mirar hacia adelante, juntos. Ya no solos. Porque en la herida de la ausencia, cada uno descubrió la necesidad del otro. Hablaban de un mismo hombre, y en ese mismo descubrieron una familia que desconocían. Allí radica la magia del pacto, reconocer que hay un colectivo al cual pertenecen y que en ese colectivo hay un poder sanador. Hay un reparar que no se puede hacer solo, sino que necesita de los otros. Y estos otros, que llevan el mismo ADN, han decidido encontrarse. La firma del pacto no es solamente un evento simbólico, es un acto de responsabilidad, de asumir que cada quien llevará su parte del legado, sea la imagen de Maradona en el mundo, sus derechos económicos, sus recuerdos, sus afectos, sus silencios. Y es un acto de liberación, liberarse de la obligación de ser solo el hijo de Maradona y convertirse en hijo de Maradona y miembro de un equipo. Un equipo de 5 que camina hacia adelante. Pese a las tensiones, pese a las esperas, pese a las distancias geográficas y generacionales. Porque aunque algunos crecieron en Argentina, otros en Italia, aunque sus madres fueron distintas, las circunstancias diferentes, las historias diversas, todos comparten un padre y todos comparten el momento presente. Imaginen la escena. En una oficina o en un despacho, los 5, con sus abogados, con algún testigo cero, firmando un documento que dice: nosotros, los hijos reconocidos de Diego Armando Maradona, nos comprometemos ¿a qué? A respetar el nombre, a defenderlo, a honrar la memoria, a trabajar unidos. A no permitir que la palabra división siga definiendo su herencia. A borrar las líneas que los marcaron como agentes de conflicto, para escribir una nueva narrativa. A contemplar que, aunque su padre esté en el cielo, su presencia puede hacerse carne en ellos y en lo que hagan juntos. A convertirse en custodios de un tesoro intangible, el legado emocional, humano, vulnerable, de un hombre que fue tanto. Y esa custodia la harán juntos. No todo será fácil. La imagen pública de Maradona, su figura monumental en el fútbol, pero humana y falible como todos, abre puertas pero también carga con fantasmas.
Nadie espera que estos 5 sean perfectos, pero sí que sean coherentes, que respeten ese pacto y que enfrenten lo que vino antes. Los secretos, los silencios, los reproches, los ¿por qué no vino? ¿Por qué tardaste? ¿Por qué no me miraste? Seguro existirán momentos de tensión, de reencuentro difícil, de comparación inevitable. Pero este pacto, si se sostiene, puede transformarse en un nuevo legado, el de la unión fraterna que encuentra su fuerza no en una herencia de fama, sino en una herencia de verdad compartida. Hay también algo poético en que lo hagan 5 años después de su muerte. 5 años de que el mundo se detuviera un segundo al ver partir al hombre que para muchos fue el mejor jugador de la historia. 5 años en los que los ecos de su gol a Inglaterra en México, 86, del barrilete cósmico, de la mano de Dios, siguieron vibrando. 5 años en los que sus hijos, mientras tanto, crecieron un poco más sin él, aprendieron a preguntarse qué habría sido, se enfrentaron a los medios, al juicio público, a la herencia, al apellido. Y ahora, ese silencio acumulado se convierte en un impulso, en una voluntad común, en una decisión que marca, ya no estamos solos. Y quizá por eso este pacto tiene también un valor simbólico para todos los que lo siguieron, para todos los que crecieron cantando olé, 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 Diego, Diego, para un país que sintió su pérdida como la de un hermano, un ídolo, un guía. Porque los hijos de Maradona no son solo eso, son la continuación del mito, el vínculo humano entre la leyenda y la realidad. Cuando ellos se unan, cuando ellos construyan, cuando ellos cuiden ese nombre, también estarán cuidando lo que muchos veneran, lo que muchos extrañan. Y al mismo tiempo lo humanizarán, le darán matices de familia, de fraternidad, de vulnerabilidad, de responsabilidad compartida. Por supuesto, el pacto no borra el pasado. Las heridas, los rencores, las ausencias, seguirán presentes como sombras que recuerdan lo que fue antes. Pero quizás dejan de ser obstáculos y se convierten en escalones. Escalones hacia una nueva forma de ser hijos de Maradona, juntos, visibles, comprometidos. Porque la mejor manera de honrar al Padre puede no ser en el silencio de cada uno por separado, sino en el ruido de todos unidos. En ese ruido que no es estridente, sino firme, claro, decidido. Y entonces, a partir de hoy, cada vez que hablemos de los hijos de Maradona, no solo hablaremos de Dalma o Gianniná o Diego J.R. o Hanna o Diego Fernando aisladamente, sino de ellos como colectivo. De ellos como 5, con su pacto, con su misión compartida, respetar la memoria, defender su nombre, construir su futuro. Y lo harán sabiendo que su padre ya no está para aplaudirlos desde la tribuna, pero que su presencia vive en cada uno de ellos, en cada firma, en cada decisión, en cada gesto. Así, en el eco de su paso por la tierra, Maradona sigue moviendo las piezas del tablero. Y sus hijos ya no solo reaccionan al legado, lo abrazan, lo interpretan, lo reinventan. Y en ese acto, ese pacto histórico, nace algo nuevo, el final de una era de ambivalencia, el inicio de una era de fraternidad. Y el mundo, que alguna vez lo encumbró como ídolo, hoy observa también cómo sus hijos, con mayúscula, se unen para decir, aquí estamos. Somos 5. Y caminamos juntos. Y en esa marcha resuena su nombre, pero también el de ellos. Y eso, al final, puede ser lo más grande de todo. La noticia del pacto se filtró primero en los medios argentinos, con titulares que hablaban de un acuerdo histórico entre los herederos de Diego. Al principio muchos pensaron que se trataba simplemente de una maniobra legal para resolver cuestiones económicas, de esas que suelen acompañar las grandes fortunas y los apellidos célebres. Pero pronto quedó claro que era algo más profundo. Detrás de los documentos notariales y las reuniones de abogados se escondía una intención genuina de cerrar heridas y de construir algo distinto, algo que el propio Diego quizá habría deseado si hubiera podido contemplar desde la distancia el eco de sus propias decisiones. Dalma fue la primera en hablar públicamente. En una entrevista televisiva, con la voz temblorosa pero firme, confesó que el pacto no había sido fácil. Nos costó mucho llegar hasta acá. Hubo lágrimas, hubo recuerdos, hubo diferencias. Pero también hubo amor. Al final entendimos que lo único que nos une verdaderamente es él, y eso es más fuerte que todo lo que nos separó. A su lado, Gianniná asentía, con esa mezcla de orgullo y nostalgia que la caracteriza. En el plató,
Las imágenes de su padre levantando la Copa del Mundo en 1986 se intercalaban con fotos familiares, y por un instante el país entero sintió una punzada de emoción colectiva. Los hijos de Maradona, después de tantos años de titulares de enfrentamientos y reclamos, aparecían por fin unidos. Diego Jr., desde Nápoles, envió un mensaje grabado en el que se lo veía visiblemente emocionado. Mi padre me enseñó a no rendirme nunca. Tardé muchos años en poder decir que era su hijo con orgullo y con paz. Hoy puedo decir que tengo hermanos, y que entre nosotros hay algo que ni el tiempo ni la distancia podrán romper. Sus palabras fueron reproducidas por todos los noticieros italianos, que siguen venerando al pibe de oro como si fuera un santo laico. Hannah, más reservada, prefirió escribir un mensaje en redes sociales. Nos une su sangre, nos une su historia, pero sobre todo nos une el deseo de hacerlo mejor. Por nosotros y por él. Y Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando, compartió una foto del pequeño sosteniendo una camiseta con el número 10 y la palabra unidad estampada en la espalda. La imagen se hizo viral en cuestión de horas. Lo que muchos desconocen es que la gestación de este pacto no fue repentina. Durante años, los abogados de las diferentes partes habían intentado mediar entre las ramas familiares. Hubo encuentros fallidos, propuestas rechazadas y hasta momentos en que parecía imposible encontrar un punto en común. Las heridas estaban demasiado abiertas, las demandas cruzadas, los reproches por el manejo de los bienes, los desacuerdos sobre cómo debía preservarse la figura del astro. Pero en 2024, una iniciativa promovida por la Fundación Maradona, una entidad creada para preservar su legado cultural y deportivo, logró reunirlos en torno a un proyecto común, la construcción de un gran centro deportivo y social en Villa Fiorito, el barrio donde Diego nació y creció. Ese fue el germen de la reconciliación. Durante la primera reunión, en una sala del barrio de Palermo, el ambiente era tenso. Nadie sabía exactamente cómo comportarse. Dalma y Gianninna, acostumbradas a trabajar juntas, se sentaron una al lado de la otra. Diego Jr., recién llegado de Italia, los saludó con un abrazo que desarmó cualquier barrera. Hannah, al principio distante, observaba en silencio. Diego Fernando correteaba por el salón con un balón, ajeno al peso de la historia que se respiraba en el aire. Fue entonces cuando uno de los asesores propuso redactar una declaración de intenciones, un documento simbólico que expresara la voluntad de los hermanos de dejar atrás el pasado. La idea prendió de inmediato. Esa noche, los 5 firmaron un primer borrador. No tenía aún valor legal, pero sí un profundo valor emocional. Era un texto breve, sencillo, que comenzaba con una frase que se volvió emblema: «Somos hijos de un hombre que amó el fútbol y a su gente. Nos comprometemos a cuidar su nombre y a cuidar entre nosotros». Desde entonces, todo cambió. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Empezaron a coordinar proyectos conjuntos, un documental que contara su versión de la historia, becas deportivas para niños en situación vulnerable y un archivo digital con fotografías inéditas del jugador. Poco a poco, las diferencias económicas quedaron en un segundo plano. Había surgido algo nuevo, un sentimiento de pertenencia compartida. El día de la firma definitiva, 5 años exactos después del fallecimiento de Maradona, amaneció nublado en Buenos Aires. Los medios se agolpaban frente a la sede de la fundación, mientras dentro, en un ambiente sobrio pero cargado de emoción, los hermanos se preparaban para sellar el acuerdo. En una mesa larga, con documentos perfectamente alineados, cada uno tomó su turno para firmar. Dalma lo hizo con decisión. Gianninna, con lágrimas en los ojos. Diego Jr., con una sonrisa de alivio. Hannah, con serenidad. Y Diego Fernando, guiado por su madre, estampó una firma infantil que arrancó aplausos y abrazos espontáneos. Nadie pudo contener la emoción cuando, al final, todos se fundieron en un abrazo que simbolizaba mucho más que un acto legal. Era el cierre de un círculo. Fuera del edificio, la gente que los esperaba comenzó a aplaudir. Algunos coreaban el nombre de Diego, otros agitaban camisetas albicelestes. En ese instante, parecía que el espíritu del 10 estaba allí, acompañando desde algún rincón invisible, sonriendo con esa picardía que lo caracterizaba.
porque, de algún modo, esa unión también era su victoria. El hombre que en vida fue tantas veces dividido entre el genio y el exceso, el amor y la contradicción, lograba en la muerte lo que tantas veces se le escapó en vida, la reconciliación de su propia sangre. El pacto, según trascendió, establece la creación de un consejo familiar que tomará las decisiones sobre el uso de la imagen de Maradona, sus marcas registradas y los derechos de autor asociados a su figura. Además, incluye un compromiso de transparencia y solidaridad. Una parte de los beneficios generados por productos y licencias será destinada a programas sociales en Argentina, Nápoles y Cuba, los 3 lugares que marcaron profundamente la vida del ídolo. También se acordó que las disputas futuras deberán resolverse mediante mediación interna, evitando así el espectáculo mediático que tanto los había desgastado. En otras palabras, se prometieron cuidar el legado y cuidarse entre ellos. La reacción pública fue inmediata. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de memes, de vídeos antiguos de Maradona jugando, riendo, bailando. Muchos usuarios destacaban que, por primera vez, los hijos del astro daban un ejemplo de madurez y unión. Otros, más escépticos, dudaban de la duración del acuerdo. Pero incluso los más críticos reconocían que el gesto tenía un peso simbólico incuestionable. En los programas deportivos y de espectáculos, los analistas debatían el significado del pacto, y en las calles, la gente comentaba la noticia con una mezcla de melancolía y esperanza. «El Diego debe estar orgulloso», se escuchaba decir en los bares de Buenos Aires. Mientras tanto, los 5 hermanos comenzaron a reunirse con más frecuencia. Las primeras reuniones del consejo familiar fueron largas, intensas, pero productivas. Había temas sensibles que resolver: propiedades, contratos, documentos históricos, donaciones. Pero más allá de lo económico, lo que más valoraban era el diálogo. «Por fin nos estamos escuchando», dijo Hanna en una de esas sesiones, y todos asintieron. Incluso Dalma, que siempre se mostró más combativa, reconoció que el clima había cambiado. «Antes hablábamos para defendernos. Ahora hablamos para construir». En el ámbito personal, el pacto también transformó sus vínculos. Dalma y Gianninna empezaron a mantener contacto más fluido con Diego Jr., algo que durante años había sido casi impensable. Hanna, que siempre había sentido que estaba en los márgenes, encontró en sus hermanos un apoyo sincero. Y Diego Fernando, el más pequeño, comenzó a conocerlos de verdad, a verlos como una familia unida y no como nombres en los titulares de los diarios. Verónica Ojeda, emocionada, declaró ante la prensa: «Este es el mejor regalo que Diego podía recibir desde el cielo». Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. La gestión del legado de Maradona no es tarea sencilla. Su figura está presente en murales, canciones, libros, camisetas, y su imagen sigue generando pasiones encontradas. Pero los hermanos enfrentaron todo con una madurez inesperada. Contrataron un equipo de expertos para catalogar y digitalizar los objetos personales del astro, desde camisetas históricas hasta cartas y trofeos. También anunciaron la creación de un museo itinerante que recorrerá distintas ciudades del mundo, llevando la historia del 10 a las nuevas generaciones. «Queremos que lo conozcan como nosotros lo conocimos, con luces y sombras, pero siempre auténtico», explicó Gianninna en la presentación del proyecto. Detrás de todo ese movimiento hay una transformación más profunda, la de ellos mismos. Los hijos de Maradona dejaron de ser piezas dispersas de un rompecabezas para convertirse en una familia. Ya no se trata de quién tiene la razón o quién fue más cercano al padre, sino de cómo mantener viva su esencia sin repetir los errores del pasado. En esa búsqueda han encontrado algo que quizás ni imaginaban: paz. Una paz que no borra el dolor, pero lo acomoda, que no niega las diferencias, pero las comprende, que no olvida, pero perdona. Cada aniversario de su muerte los reúne. Llevan flores al cementerio, comparten anécdotas, escuchan sus canciones favoritas. En una de esas visitas, Diego Jr. tomó la palabra y dijo algo que quedó grabado en todos: «Nuestro padre fue un gigante, pero también un hombre. Si hoy está en paz,
es porque nosotros lo estamos. Hubo silencio, lágrimas y sonrisas. Y por primera vez en mucho tiempo sintieron que el círculo se había cerrado de verdad. Hoy, cuando los 5 se presentan juntos, el ambiente cambia. La prensa los sigue, pero ya no con el morbo de antes, sino con respeto. Saben que han logrado algo inusual, transformar el dolor en unión. Y el mundo los mira con una mezcla de admiración y ternura. Porque detrás del mito, detrás de los goles y las polémicas, hay una historia profundamente humana, la de 5 hermanos que encontraron en el amor por su padre la fuerza para reconciliarse con el pasado y construir el futuro. Y así, mientras el sol cae sobre Buenos Aires, los 5 hijos de Maradona caminan juntos por la avenida que lleva el nombre de su padre. La gente los saluda, algunos se detienen a aplaudir, otros a llorar. Dalma sostiene la mano de Diego Fernando, Gianninna conversa con Hanna y Diego Jr. graba el momento con su teléfono, enviando las imágenes a sus hijos en Nápoles. En el aire hay una sensación de cierre, pero también de comienzo. Porque, aunque el 10 ya no está, su historia sigue escribiéndose en cada paso que ellos dan, unidos, por fin, bajo el mismo cielo que alguna vez vio nacer al barrilete cósmico.